encantadísimos de estar con vosotros. En esta mañana estamos Begoña Arias, que tomará la palabra después en la segunda parte, que lleva el tema de empleo dentro de la diócesis y dentro en concreto de Cáritas Diocesana de Madrid. Hoy, si no estoy yo confundido, vamos a tratar sobre el tema de la caridad y, por tanto, en las dos partes, una primera, yo haré una aproximación muy sencilla, porque también quiero dar cancha para que podamos hablar y para que conozcáis también pues, la diócesis a la que os vais a incorporar como diáconos y toda la perspectiva que hay sociocaritativa en la diócesis, que es muy amplia. Yo creo que los diáconos precisamente surgen en la Iglesia, el ministerio diaconal surge al servicio de la caridad fundamentalmente, liberados para la caridad. Y hemos a veces centrado bastante en aspectos cultuales, que son importantes y litúrgicos, pero no siempre tenemos un conocimiento de toda la realidad que la diócesis lleva a cabo en términos sociocaritativos. Entonces, una primera parte, haré una aproximación muy sencilla al tema de la caridad, y una segunda, explicaros un poquito, muy por encima también, pero que sepáis la amalgama de actividades, áreas en las que se despliega la acción sociocaritativa de la Iglesia. Y en el segundo momento, pues Begoña desplegará una de las dimensiones que tiene que ver también mucho con un aspecto que voy a destacar, que es el de la caridad política, que no se trata simplemente de la intervención interpersonal que ayuda a una persona, sino el promocionar a la persona en su integridad. Una de sus áreas es evidente, es el empleo. El trabajo es la llave que permite el acceso al resto de derechos sociales, económicos y la integración en la comunidad. Y además eso tiene una incidencia también en la dimensión pública, política, en el sentido más noble del término, ¿no? Pues la búsqueda de un trabajo digno y estable, que es algo en lo que la Iglesia está fuertemente comprometida. Bueno, pues yendo al tema de la caridad, Santo Tomás hacía una definición pues como muy clara y muy contundente. La caridad es la perfección de la vida cristiana. Pues casi después de eso, bueno, no hay que decir mucho más. Y por tanto, si cualquier cristiano, más un diácono, tiene que estar comprometido con algo, es con la perfección de la vida cristiana y, por tanto, necesariamente con la caridad. Por tanto, la caridad no es ningún añadido al cristianismo, sino que es el corazón mismo. A mí me gusta traducir la caridad como cariño, es decir, es una persona sin cariño, sin amor, se muere. Tanto el amor recibido, porque somos amor recibido, amor acogido, amor en primer lugar del despliegue del Deus Caritas es, del Dios que es amor, y amor que luego se vuelca hacia los demás. Necesitamos dar y recibir amor. Propiamente, la muerte es cuando nos hemos incapacitado para querer y cuando nos cerramos tanto que no somos queridos, que en el fondo es el pecado, es la muerte, es la cerrazón al amor incondicional de nuestro Dios, y generalmente va acompañado de un desamor hacia los que están cerca. Tenía aquí recogidas algunas citas, no os voy a cansar porque no quiero ser doctrinal ni teórico, pero que sintetiza perfectamente la primacía de la caridad por encima de todo, ¿no? 1 Corintios 13, ya lo sabemos, la más sublime, la caridad. Por tanto, si cabe hablar de primacías, es la primacía del amor. Es la que en la tradición de la Iglesia se ha llamado Via Caritatis, en la que me entretendré después un poquito. Otro texto, la más sublime, dice 1 Corintios 13, Romanos 10, el cumplimiento de toda ley. Es decir, todas las perspectivas, todas las visiones teológicas que hay en el Nuevo Testamento, digamos las más formalistas, legalistas, a lo paulino, las más abiertas, coinciden exactamente lo mismo. El amor, la caridad, es el centro absolutamente de todo, ¿no? Esto dio título a una encíclica bien conocida que seguro que habéis trabajado, y si no, os recomiendo que trabajéis porque es un documento sistemático sobre la caridad muy bueno, que es Deus Caritas Est. Deus Caritas Est tiene una primera parte más sistemática y una segunda más pastoral, ¿no? Que además con referencias concretas a la acción sociocaritativa de la Iglesia y algunas claves que tiene que contener esa acción sociocaritativa a las que luego también me referiré. La vía de la caridad, la vía Caritatis, ha sido en la historia de la Iglesia
el modo que hemos tenido para sintetizar dos pasiones que se corresponden al mismo tiempo con dos necesidades flagrantes en la historia de la humanidad y particularmente en nuestro mundo. Una, el hacer presente el misterio de Dios a nuestros contemporáneos, a nosotros nos toca ahora, en un momento especialmente opaco al misterio de Dios. Hay épocas donde se trasluce con más facilidad y hay otras épocas donde Dios aparece más silenciado y donde buena parte de nuestros contemporáneos puede decirse que viven de espaldas a Dios y perfectamente. Quiero decir que no vamos por la calle y no vemos a los creyentes que vayan eufóricos, pletóricos, sonrosados y muy alegres y los no creyentes agachados, encorvados, tristes y medio muertos. Pues no. Es decir, que nuestros contemporáneos en buena medida viven de espaldas a Dios y están contentos y no necesitan nada. Bueno, eso es un desafío inmenso. Ver cómo en este contexto de indiferencia religiosa, y en algunos casos incluso de rechazo hacia lo religioso o de pretender aparcarlo en el espacio de la intimidad, cómo podemos visibilizar el cariño de ese Dios que nos sobrevuela continuamente con su ternura, con su incondicionalidad y que es capaz de ofrecernos un sentido, incluso cuando nos confrontamos con algo que a todos nos asusta, que es la muerte. La muerte del día a día, porque vamos muriendo, la enfermedad, la limitación, el mal, y en último término, la muerte que supone la desaparición del electroencefalograma. Por tanto, un desafío que tiene la caridad es hacer visible el amor de Dios en medio de los desamores que hay en nuestro mundo. Hacer presente y hacer realidad cachitos de cielo en los infiernos que se viven muchas veces en la vida. Y esto conecta con el segundo desafío. Si hay una experiencia que tenemos todos los hombres y mujeres en esta tierra compartida, que es incluso más compartida que la dimensión religiosa, porque la religiosa ya vemos que unos sí, otros no, y otros medio pensionistas, y otros de otras confesiones religiosas, pero si algo nos vincula a todos los seres humanos por igual, es la idea del sufrimiento, y el rechazo al sufrimiento, y el no querer sufrir. Y en particular hay una forma de sufrimiento especialmente sangrante frente a la que nos defendemos todos, que es el sufrimiento evitable. El sufrimiento evitable que viene representado por la injusticia. Hay un sufrimiento que es el dolor de muelas, que a lo mejor no lo puedo evitar. Pero hay otro sufrimiento que es el de las personas que se tiran ahora mismo, por ejemplo, meses y meses y meses esperando una cita para obtener el asilo y refugio, y están meses y meses y meses y meses no existiendo. Y como no tenemos la cita y tampoco nos empadronan y tampoco no sé qué, ni siquiera somos un número. Eso es evitable. Que en este momento, en nuestra España, en nuestra diócesis y en Madrid, haya personas que no existen, esos que llamaba Galeano los nadies, es una vergüenza absolutamente para todos, también para la Iglesia, también para nosotros, y constituye un desafío enorme. Por eso, la vía de la caridad, por una parte, refleja el cariño de Dios que nos sobrevuela con su ternura, y por otra, el empeño de Dios y de quienes le seguimos por tratar de evitar el sufrimiento que se puede evitar, que es mucho, y por tanto hacer visible su caridad cerca de las personas que más sufren, cerca de los más pobres, de los más vulnerables, de aquellos que se encuentran en situaciones difíciles. A eso responde el gran desafío de la caridad. Y uniendo las dos cosas, Dios y los pobres, Dios y el hambre, Dios y el sinsentido, la vía de la caridad. En las épocas de la historia en las que el cristianismo estaba más perseguido, con más dificultades para poder anunciar el Evangelio, la que floreció siempre como vía que hacía visible a Dios y al mismo tiempo elevaba la dignidad de las personas fue la vía caritatis, como la llamaban los clásicos, la vía de la caridad. Por tanto, es algo que concierne no solo a vuestro ministerio diaconal, sino que nos concierne absolutamente a todos en la Iglesia. Y me atrevería a decir que los contenidos básicos éticos de la vía caritatis conciernen a cualquier ser humano que quiera ser digno de esa condición. Porque el pasar por delante del sufrimiento ajeno es una indignidad. El samaritano no dignifica al que está caído. Al revés,
Es el caído el que hace digno al samaritano porque se detiene junto a él. Por tanto, las heridas de la humanidad, el sufrimiento evitable, los pobres nos dignifican. Además, teologalmente son fuente de gracia. De manera que seríamos unos desgraciados. Nosotros, no ellos, si no nos arrimásemos a una de las fuentes de la gracia, que además de los sacramentos de la Iglesia, son los pobres que visibilizan la misma presencia del Cristo, que tuve hambre, tuve sed, estuve enfermo, estuve preso, fui forastero. Por tanto, son fuentes sacramental de gracia. De manera que de espaldas al sufrimiento del mundo, de espaldas al dolor de la gente, ajenos a los pobres, seremos religiosísimos. Yo no lo discuto, pero desde luego no cristianos. Porque la fe en el Dios de Jesús es una fe encarnada. Nuestro Dios en Jesús se encarnó y murió como morimos nosotros, y murió asesinado como matamos nosotros, y murió rabiosamente en solidaridad con la condición humana. Por eso se hizo de nuestro pellejo y de nuestra condición, lo que celebramos en la Navidad. El Dios con nosotros es Dios amor que se hace de nuestro propio pellejo, ¿no? San Pablo lo dice hasta escandalosamente, diciendo: Dios en Jesús se hizo pecado. Pues no sabemos cómo colocarlo teológicamente. Pues San Pablo sabría lo que diría, yo no sé lo que quiere decir, pero quiere decir algo muy gordo, y quiere decir que el amor de Dios es tan fuerte que arrasa hasta con el pecado y que se pone a la cola de los pecadores como Juan el Bautista sin problema, pues porque tanto le apasiona la condición humana que llega a hacerse de nuestra propia condición, como para que no nos apasione a nosotros la condición humana y no nos empeñemos en aliviar el sufrimiento de las personas. Nos vamos a colocar, primeros siglos del cristianismo, la importancia de la Vía Caritatis para conseguir el anuncio del Evangelio. Hay dos años, 155 y 265 aprox, donde se producen dos fenómenos catastróficos. Os pongo en antecedentes. Como sabéis, el Imperio Romano ya estaba en franco declive en esa época, y seguro que nos suenan y resuenan algunos elementos que ocurrieron entonces y ocurren ahora. Una crisis económica fortísima, había varias plagas de hambre que habían devastado el imperio. Como estaban en situación ya de caída, tenían que poner un potencial militar muy fuerte para sostener la expansión que había sido grandísima, y necesitaban pues del ejército romano, de las legiones, para que apaciguaran territorios que estaban ya levantiscos. Como sostener esos ejércitos era muy complejo, tenían que meter unos impuestos fortísimos a toda la población, que también se sublevaba porque les tenían acogotados a impuestos, y por tanto tampoco estaban conformes. En el ámbito moral, una degradación de costumbres, una pérdida de valores terrible. En el ámbito político se daban puñaladas literalmente los césares entre sí. Economía, ya lo he dicho, la política, la cultura. Y para acabar de arreglarlo todo viene la COVID-2019, es decir, viene la peste. Dos epidemias de peste que esquilmaron literalmente los contornos del Imperio Romano. Y en ese contexto de peste, donde la ciudad de Roma, cuentan los historiadores, que estaban los cadáveres apilados por las calles y nadie los atrevía a enterrarlos por no quedar contaminados, donde pululaban los niños huérfanos sin ser atendidos y donde personas mayores estaban en situación de precariedad absoluta, en ese contexto nos cuentan los historiadores, los periodistas de aquella época, maravillados, y dicen: y había unas tales personas que se reunían los domingos por la tarde al caer el sol, a los que llamaban cristianos, los cuales no solamente enterraban a sus muertos, sino que salían y enterraban a los muertos ajenos. Y no solo acogían a los huérfanos que quedaban entre ellos, sino que además acogían a los huérfanos de los demás, y cuidaban con primor de sus mayores y de los que no eran de los suyos, porque para ellos no había ellos y nosotros. Estos tales cristianos, no penséis que gracias a estos gestos de generosidad y heroicos provocaron miles de conversiones al momento, en absoluto. La inmensa mayoría de ellos, hay un libro muy bonito de Dove, que es la historia del cristianismo primitivo, que lo cuenta de manera preciosa, la inmensa mayoría de ellos falleció, murió contaminada, fracasada. Sin embargo, la siguiente generación y la siguiente generación
empezaron a preguntarse: ¿y qué movió a mis padres? ¿Y qué movió a mis abuelos? ¿Y qué hizo que esta gente, de manera tan heroica, fracasara estrepitosamente, pero tratara de dar lo mejor de ellos mismos para lograr aliviar el sufrimiento del prójimo? Y entonces el Espíritu Santo, más las preguntas fuertes que provocó la vía de la caridad, generaron, a mí no me preguntéis cómo sacan los sociólogos de la religión esos datos, pero una expansión del cristianismo espectacular, exponencial. Ahora no los digo de memoria porque me equivocaré, pero pasaban de 10.000 a 500.000 y de 500.000 a 3 millones, en ese orden, en un periodo de tiempo escasísimo y en un periodo que coincidía precisamente con la decadencia más absoluta del Imperio Romano y con los contextos más difíciles. Es decir, paganismo creciente, políticamente un desastre, descohesión social, quiebra del Imperio Romano, reivindicaciones territoriales por doquier, desmoralización general de la sociedad. Y en ese contexto, unos cristianitos y cristianitas que no hacen otra cosa, nada más que evocar, invocar y proclamar el amor de Dios. La vía caritatis, que es la vía más provocativa, es la vía y el lenguaje que permite que la gente se interrogue. Y en nuestra época, donde estamos en un momento de lógica del intercambio, donde todo vale, todo cuesta, donde compramos y vendemos con un precio tasado y buscamos el precio mínimo, la lógica de la caridad introduce algo que desconcierta, que es el valor de la gratuidad. La caridad es gratuita. La caridad ni siquiera busca la conversión del otro. La caridad es gratuita de sí misma. Dice Benedicto XVI en Deus Caritas Est que a veces la caridad tiene que explicarse y otras veces es suficiente con que se ejerza, porque en el silencio ya da sus frutos. La caridad no necesita amplificadores. La caridad se hace evidente por sí misma. Es la fuerza del cariño de Dios que se funde y se confunde con el cariño humano. Lo que nos pasa, lo digo muchas veces, cuando perdemos a alguien muy querido y estamos nosotros mismos de duelo, se te arrima alguien, se te pone al lado y simplemente notas el calorcillo y no te está dando la brasa diciéndote no sé cuántas cosas ni no sé qué, sino se te arrima, está y dices, uy, cómo se percibe el valor de la amistad, el valor del cariño, de las personas que realmente te quieren, que empatizan contigo, que saben lo que estás sintiendo y que no dicen nada, pero arriman el hombro y notas el calorcillo en ese lado como diciendo, estoy contigo, yo te acompaño. Pues eso es lo que hace nuestro Dios cuando nos sobrevuela con su caridad, con su cariño. Y eso es lo que tenemos que replicar nosotros cuando nos toca el ejercicio de este servicio. Os dejo hablar también a vosotros, que yo tiro después de la pasión. No he dicho que, por supuesto, en cualquier momento podéis interrumpir, hablar, desdecir lo que queráis. O sea, que el tener el tiempo tan ajustado, el tener pocas oportunidades de compartir con vosotros, quiere meter uno todo y a la carrera, ¿no? Bueno, hasta aquí me seguís, ¿no? Digo, nada que no sepáis, pero que es bueno pues poner en valor, ¿no? Algunos rasgos que he tomado de esta caridad, porque el título tenía algo que ver también con la creatividad y con la nueva imaginación de la caridad. Pues algunos rasgos de esta caridad, simplemente por sistematizar algunas ideas y luego contaros, que me interesa también mucho que sepáis un poquito cómo se despliega en la diócesis la acción sociocaritativa, que es muy amplia y poco conocida muchas veces, ¿no? Bueno, lo primero, y sigo al Papa porque lo explicita muy bien, lo primero es una caridad que es la respuesta a las necesidades. Las necesidades humanas, a diferencia de los deseos, las necesidades son finitas y además son las mismas en cualquier momento de la historia y son las mismas en lugar geográfico. Tenemos las mismas, todos tenemos necesidad de, por ejemplo, identidad, reconocimiento, supervivencia. Y eso aquí, vivamos en la Luna, ahora en el Paleolítico o en el siglo 54. Las necesidades son las mismas. Distintos son los deseos, que son subjetivos, son personalísimos, son contextuales y son infinitos. Pero la caridad responde sobre todo a las necesidades. Y como responde a las necesidades, responde de manera global. Y responde al sujeto entero. No lo parcializa,
no atiende, no. La respuesta que da siempre la caridad es una respuesta repelente, holística, globalizadora, totalizante. Se trata de responder al ser humano en su totalidad. Yo he estado muchos años en la pastoral penitenciaria y teníamos el empeño, logrado por fin, hasta de ser reconocidos en el ámbito civil y laico, no como asistencia religiosa, sino como pastoral penitenciaria. ¿Y por qué ese empeño en cambiar las palabras? Pues porque la asistencia religiosa, que es la razón de ser última nuestra, evidentemente, pero limitaría a exclusivamente el espacio no socio, sino sacramental, mientras que la dimensión pastoral, la pastoral es responder a las necesidades de las personas, es seguir la dinámica del buen pastor que siente compasión por las ovejas y responde a todas las necesidades, desde dadles vosotros de comer, y por tanto supone darles de comer, como el alimento espiritual, el alimento de sentido y tantas otras muchas cosas más, ¿no? Por tanto, una nota es ese carácter totalizante, la persona en su totalidad, la persona en su complejidad y la persona en su preciosa diversidad. Porque los seres humanos somos diversos, distintos, singularísimos, complejos y contradictorios. Y por eso la caridad asume también la condición paradójica del ser humano. No se asusta de nada, como nuestro Dios no se asusta de nada. Y por eso el libro del Génesis va poniendo a modo de coda después de la creación. Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era muy bueno, cuando llega a la creación de la persona, ¿no? Segunda línea, sigo a Benedicto XVI con claves de esta nueva imaginación de la caridad. La segunda es, la caridad significa este dinamismo amoroso, pero ojo, no confundamos ese dinamismo amoroso con la incompetencia, con el ser patanes de la caridad. Es decir, necesita competencia, necesita, pues eso, el buen samaritano hoy, yo siempre digo, si hoy tuviésemos que contar el relato del buen samaritano, no lo contaríamos como hace Lucas, porque hoy diríamos que lo primero que se hace cuando se baja del burro es ponerse el chaleco fosforescente para que le vieran. Lo primero que haría. Y desde luego no se pondría a subir al señor apaleado al borde del camino a la borrica, porque si tenía una lesión cervical le deja tetrapléjico. Es decir, le pondría un collarín, avisaría al 112, no sé si me explico. Es decir, que además de la buena voluntad, ya él ya sabe lo que le pone vinagre, o sea, no le pone azufre. Es decir, que la caridad necesita competencias y competencias en permanente actualización. No vayamos a hacer con el caído del camino hoy lo de montarle en la borrica y dejarle deslomado y tetrapléjico. No sé si me explico. Es decir, que por supuesto el dinamismo de la caridad es fundamental, pero también por supuesto necesita el cultivo de competencias, de conocimientos, de habilidades, ¿no? Tenemos que saber y aprender a tratar a las personas, ¿no? No se las puede tratar como estoy haciendo yo aquí ahora. Tendría que estar encontrándome con el otro en el nivel en el que está el otro, no desde arriba abajo. Porque a veces una caridad malentendida asfixia. Y ojo, que podemos asfixiar por egoísmo, por ser muy ratas y muy tal, y podemos asfixiar por querer ser espléndidos y generosos. Yo suelo decir, ojo a lo que dice el Metro de Madrid. Antes de entrar, dejen salir. No vayamos a entrar, no, dejen salir, escuchemos, acojamos. Y si es una respuesta a las necesidades de la persona, habrá que preguntar lo que pregunta Jesús siempre: ¿qué puedo hacer por ti? La caridad principia no desde la generosidad desbordante que al final muchas veces se busca a sí misma, diciendo me tengo que sentir útil, me tengo que sentir no sé cuánto, que está muy bien, pero el centro no soy yo. El centro de la caridad es siempre el otro. Y por tanto es una caridad que escucha, que deja salir antes de entrar y que acoge para que sea la propia persona la que nos diga qué es lo que necesita. No vayamos nosotros interpretando lo que nosotros pensamos. Otra dimensión muy relacionada con esta, que señala también el Papa, es la necesidad de una formación permanente. No necesita muchísima justificación porque está en relación con todo lo anterior. Otra que señala también es que la caridad tiene que ser absolutamente independiente y libre. Y libre de connotaciones político-partidistas,
De ideologías, todos tenemos nuestra ideología, porque todos tenemos la ideología además es imprescindible. La tenemos todos. Lo malo es no darse cuenta de que uno la tiene, porque entonces es lo más peligroso. Porque la ideología es como la cartografía. Es la forma de situarse en la vida con interpretaciones y códigos que me permiten tener ciertas seguridades. Y la cartografía de la vida la adquirimos por la biografía y por la bibliografía. Nuestra propia vida nos determina cómo nos ubicamos. No es igual nacer en una familia donde Franco mató a no sé cuántos de donde fue el general Miaja. Pues no es lo mismo, porque se han transmitido inconscientemente también una serie de valores y desvalores y de experiencias, pues de un lado o de otro, que condicionan. Y si además he tenido una biografía y la refuerzo, que generalmente hacemos eso, la biografía la reforzamos con la bibliografía. Y entonces acudimos a los libros, periódicos y emisoras que refuerzan lo que nosotros pensamos. Con lo cual eso nos atasca generalmente y nos hace poco porosos a otras formas de ver las cosas. La caridad no se puede identificar con ninguna biografía, ni se puede identificar con ninguna bibliografía. Las desborda todas. Y además invita al ser un poquito porosos. De manera que si escucho a La Copa y la Razón, pues dice, de vez en cuando escucha La SER y El País, y viceversa. De manera que pues podamos escuchar a quien piensa diferente, acoger otras formas de entender la vida, porque como dice el filósofo Gadamer, la verdad se busca siempre en primera persona de plural. La verdad se busca nosotros. No es solo una búsqueda solipsista y autista de uno mismo, sino que la verdad, en último término de Dios, la buscamos con otros. Por eso es tan fundamental en la tradición judeocristiana la categoría pueblo. Somos pueblo de Dios. Y la salvación es una categoría también que se enuncia en primera persona de plural. Por tanto, la caridad es una caridad comprometida con la transformación de la realidad, pero absolutamente independiente. Porque si tiene que... Nosotros ahora hemos hecho denuncias de varias historias y unas le tocan al ayuntamiento, otras le tocan a la comunidad y otras al gobierno de la nación. No estamos casados con nadie. El único matrimonio que tenemos es con los pobres. Y entonces, pues cada uno que aguante su vela. Nuestro único compromiso será siempre con los excluidos, con los que sufren. El Papa señala también que la caridad no tiene que ser proselitista, porque el amor es gratuito y por tanto sabrá cuándo tiene que ponerle una palabra, lo que os apuntaba antes, y cuándo simplemente tiene que actuar en silencio para que sea la caridad la que hable al corazón de las personas, ¿no? Y el último término señala como un elemento no menos importante de la caridad el tema de la mística, de la espiritualidad, ¿no? Y dice que la caridad tiene que nutrirse para ser creativa, para ser audaz, para no agotarse en el camino, tiene que tener también una mística. Es decir, necesita rezar. Y dice, rezar no para pedirle a Dios que cambien nuestros caminos, sino para que Dios ilumine, nos dé fuerza en los suyos, sabiendo que no se trata de hacer la propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es otra que el ser humano viva, como decía San Ireneo, ¿no? Bueno, pues esta dimensión de creatividad de la caridad pues se ha pretendido en la Iglesia de Madrid introducir en el ámbito de una vicaría, que es la que me toca a mí animar, y paso a la segunda parte, así que voy express, pero es que como vamos así, y así quiero, y sobre todo al final dejar un poquito para que podamos dialogar y después del bombardeo así dialéctico. Bueno, cuando llegó don Carlos Osoro, hizo un cambio en la organización de la diócesis, que hemos ido traduciendo en lo que a mí me gusta llamar una nueva cultura organizacional, visto desde el punto de vista de la empresa, para entendernos, ¿no? Teníamos una forma de trabajar, que ha sido la forma clásica, muy departamentalizada. Cada área de la acción sociocaritativa de la Iglesia en Madrid trabajaba muy bien, por tanto no hemos venido a hacer ninguna cosa que hayamos inventado en Mississippi, ni absolutamente nada revolucionario, nuevo, ni especial, no, pero tenía una limitación también, y es que estaba todo muy compartimentalizado. No había comunicación fluida entre unas áreas y otras. Os pongo un ejemplo que a mí me llamaba muchísimo la atención. Una familia gitana rumana resulta que era simultáneamente atendida
sin ninguna comunicación por Pastoral Gitana, por Cáritas y por Pastoral de Migraciones. Por Pastoral Gitana porque son gitanos, por Migraciones porque son rumanos y por Cáritas porque eran personas en situación de vulnerabilidad. Vamos a ver, ¿esto cómo se come? Y además cada uno con su propia acción. Cáritas la suya, Migraciones la suya y otras. Una triplicación de la intervención que no redunda, porque ojalá, si fuera a decir, es que triplicamos la calidad de vida de esas personas, genial, punto en boca, pero no, es que lo que dábamos pie es unas distorsiones enormes. Digo esto como un primer rasgo, ¿no? Entonces, ¿qué introdujimos? Pues una cultura nueva en la organización de todo el aspecto sociocaritativo. Lo hemos llamado así la cultura ITT, para entendernos. Primero, donde es clave la identidad. Es decir, la Iglesia no es una ONG, sino que es expresión de la caridad de Cristo. Entonces es muy importante que sepamos quiénes somos, es decir, la identidad. Esa identidad no significa proselitismo, lo decía el Papa Benedicto XVI, pero sí significa saber quiénes somos y cuál es nuestra misión y nuestra pertenencia eclesial, evidentemente. La segunda es la transversalidad, que es que las acciones tienen que estar fluyendo por toda la organización de la Iglesia diocesana. De manera que, bueno, ya lo vamos logrando, el ejercicio de la acción sociocaritativa se traduzca también en liturgia, o por ejemplo en catequesis. Catequesis en los materiales de los chavalines y adolescentes. Todos los adolescentes de las diócesis van a saber, bueno, pues no solamente lo que hace Cáritas, sino lo que ocurre en Cañada Real, por decir algo así, y con implicaciones directas de lo que pasa en la vida de la diócesis. Y eso lo saben los niños que van a catequesis porque los materiales les inician evidentemente en el seguimiento de Jesús, pero un Jesús encarnado en la realidad que tienen a su alrededor. Esa es la transversalidad, ¿sí? Que vayamos, que la liturgia, la catequesis, la caridad, no vaya cada una por su lado, no sean compartimentos estancos, sino que recuperemos una dimensión que estuvo en una de las claves de éxito de la Vía Caritatis en esos siglos que he dicho, que es el cristianismo integral. Quizá hemos hecho un cristianismo muy fordiano, de división de especialidades demasiado especializadas, y entonces tú te ocupas de Cáritas y solo de Cáritas y no sabes nada más que de Cáritas y otras cosas te traen al pairo, tú te ocupas de la liturgia y a mí déjame de catequesis y de caridad. Y sin embargo el cristianismo en esta época en la que consiguió esa auténtica revolución moral se caracterizaba porque de alguna manera todos vivían, por supuesto cada uno se especializaba en su carisma y en su cosa, pero todos integraban todo. Todos se sentían concernidos por la espiritualidad, todos se sentían concernidos por la catequesis y la transmisión de la fe, todos se sentían implicados también en la pastoral de la caridad. Entonces, la recuperación de ese cristianismo integral pasa, a mi modo de ver, hoy, por eso que estamos intentando, que es la transversalidad. No todos tenemos que estar en todas las cosas, obvio es, no todos tenemos que saber de todos, pero sí tiene que haber un paso fluido y colaborativo entre todos, no de competencia, que en algunos casos pues, ha sido un poquito escandaloso porque había cosas que no se hablaban. Dices, pero ¿cómo es posible que no nos hablemos dentro de casa? Pero es que estas cosas pasan, que no puede ser. Tiene que correr el aire, tiene que correr la comunicación y tiene que correr la comunión. Es que si no hay fraternidad, no conseguimos lo que dice Jesús en su testamento, que sean uno para que el mundo crea. Entonces ya podemos estar haciendo maravillas en la caridad, o con los extranjeros, o con los rumanos, o con los gitanos, o con no sé cuántos, que si no hay esa fluidez de comunión eclesial, pues esto no transmite nada y no funciona, ¿no? Esa es la transversalidad. Y en tercer lugar, el servicio al territorio, ¿no? La estructura del territorio en la diócesis pues tiene mucha fuerza en el reparto de las vicarías territoriales. Están luego las vicarías sectoriales, como es la que me toca a mí animar, y además los arciprestazgos, las unidades pastorales, que es una forma de organización que yo creo que estamos empezando pues, muy tímidamente, pero que tiene perspectivas en otros países ha sido así, de futuro, que significa una cierta reordenación del territorio en función pues, de que los recursos son escasos, la misión es amplísima y necesitamos además no centrarla exclusivamente en el párroco, porque hasta ahora el modelo parroquia
tiene la gran virtualidad de que se hace presente hasta los confines del orbe, pero empieza a tener puntos de debilidad cuando no tenemos párrocos suficientes y cuando además se ancla toda la acción social y pastoral en una persona. Entonces yo creo que ahora estamos en un momento de decir, tenemos que integrar, por supuesto, los presbíteros, pero también los diáconos, también la vida consagrada y también los laicos. Tenemos que hacer un ejercicio de corresponsabilidad y las unidades pastorales son una oportunidad para el trabajo conjunto desde un nuevo formato en un territorio, ¿no? Esto está todavía, pues de mírame y no me toques, pero yo estoy seguro que acabará imponiéndose. Hay muchas cosas a las que tenemos resistencias que a mí no me preocupan porque digo, bueno, se van a caer solas. Es que hay cosas que se van a caer solas y lo que no hagamos por visión de futuro y por anticiparnos, habrá que hacerlo imperativamente por necesidad. Entonces, pues cuando sea, pues será, ya está, porque hay evidencias que van en esa misma dirección, ¿no? Bueno, pues ¿cómo se organiza? Además, esa es la cultura, ¿no? La cultura es, por tanto, de generación de sinergias. Esa es una de las... Trabajamos un poco por objetivos. La Mesa por la Hospitalidad, que es una de las instituciones que se han creado, pues trabaja, es decir, que no se nos muera nadie en la calle, así por decirlo. ¿Y cómo se hace? Pues cada una de las entidades que son de su padre y de su madre, pues lo hacen como les da la gana, lo cual está muy bien porque permite el despliegue de los propios carismas sin tener rollos de que si tú, que si yo, que si no sé cuántos. Pues tú haces el pino, pues muy bien, tú haces el pino. Y entonces, ante el hecho migratorio y sus dificultades, pues determinada parroquia dice, pues yo organizo un rosario, pues muy bien, para rezar por los migrantes. Otra dice, pues yo organizo una sentada delante del Ministerio de Migraciones, pues muy bien también. Entonces, ¿qué hacemos desde la vicaría? Pues acompañar y tratar de que cada uno, con respeto absoluto a sus carismas y sus peculiaridades, pero que converjamos en un objetivo común. A mí me suele gustar utilizar el símil de decir, todo lo que va dentro del cauce es río. Entonces, la función que tenemos, quienes nos toca animar esta acción, que es un liderazgo, como dice el Papa, que no se trata tanto de ir por delante, sino más bien por detrás, para ver que las cosas se encaminen hacia el punto de llegada que está en el mar, y por tanto, todo lo que está dentro del cauce es río. Y hay parte del río que camina por la derecha, y hay parte del río que camina por la izquierda. Utilizando símiles políticos, podéis entender perfectamente. Pues muy bien, es decir, si es que ese no es el problema. Felizmente el cauce es muy amplio, es muy plural y tiene cabida pues prácticamente todo lo que no se salga de las líneas rojas del cauce y que esté encaminado hacia la orilla del mar. Y la función de la animación, en este caso la mía como vicario episcopal, pues no es tanto ni el mandar, sino pues casi más desde atrás que desde adelante. Es decir, vamos a ver por aquí y encauzarle con el resto de objetivos de la vida de la diócesis, ¿no? Y con el resto de vicarías territoriales, vicarías sectoriales, etcétera, 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 ¿no? Esa es la forma, digamos, es la novedad, desde mi punto de vista, en la forma de concebir la organización de la Iglesia en la dimensión sociocaritativa. ¿Y cómo se articula? Así, muy rápidamente, en distintas áreas. Bueno, pues la acción caritativa tiene el hermano mayor, yo suelo llamarle a Cáritas el hermano mayor, porque es la que tiene más músculo. Pues tiene un montón de personas, una implantación en el territorio y una organización pues muy consolidada. Pero también le digo a Cáritas, pero no es la única. Es decir, Cáritas no tiene la exclusiva, que por ser el hermano mayor no se puede comer todo el zumosol. Es decir, que tiene que ser primo mayor del zumosol, pero no tiene la exclusiva. ¿Y cómo articulamos las cosas? Pues caramba, si Cáritas tiene más músculo, más recursos y más no sé qué, pues le toca también no solo coordinarse, sino ayudar a quien tiene menos. Aquí no estamos compitiendo por ver quién es el más importante, ni quién es el que tiene más. De hecho, las estructuras que hemos ido creando, la Mesa por la Hospitalidad, si os fijáis, le pusimos un nombre nuevo y no aparece nadie. Porque una de las cosas que hemos intentado desde el principio del nacimiento de esta vicaría es que no haya tanto logo, que no haya tanta bandera particular. Es decir, que cada uno, personalmente y corporativamente, nos gusta salir en la foto. Pues es que es así. Bueno, pues vamos a tratar de renunciar a la foto y que la única foto sea Iglesia en Madrid y el Evangelio de Jesús. Y luego cada uno pues pone la cara que quiera, pero lo importante no es el logo ni la bandera. Pues pone Mesa por la Hospitalidad.
No aparece que está ahí, y de manera muy importante, Cáritas, y está. O no aparecen los jesuitas, y están. No sé si me explico, pero ahí es irrelevante, porque lo relevante es la Iglesia de Madrid, a través de su Mesa por la Hospitalidad. Yo recuerdo la primera vez que me tocó hablar aquí en el Ayuntamiento, pues presentando un poco la mesa con el equipo de gobierno. Decía, bueno, pero tú representas a Cáritas. Dije, no, así por provocar. ¿Y a la vida consagrada? Digo, pues no. Digo, yo represento, entendedme, no soy yo, que solo faltaba que me lo crea encima, ¿no? Pero yo no, yo soy las religiosas. Porque Confer está en la Mesa por la Hospitalidad. Yo soy Cáritas, claro. Pero yo también soy San Egidio, y soy los capuchinos, y soy no sé cuánto, y soy Justicia y Paz, y soy yo. Es decir, la Mesa es la Iglesia en Madrid que trata de responder a esto, desde distintos y diversísimos carismas, ¿no? Bueno, esa cultura de que lo importante es algo que el sínodo ha revelado en los datos, que es que una de las grandes carencias de nuestra diócesis de Madrid es la falta de sensibilidad acerca de la diocesaneidad. Aparece como uno de los gravísimos problemas. Y que tenemos falta de referencia a la diócesis. Vivimos mucho mi parroquia, como si la parroquia fuese un obispado, poco menos. A veces se dice, la iglesia local es la parroquia. No, señor. La iglesia local es la diócesis, no es la parroquia. Y el párroco no es el obispo, que a veces lo parece. Y manda más que el obispo, con cierta frecuencia. Manda más que el obispo. Es decir, pues no es la parroquia. ¿Sí? Ni tampoco lo es el arciprestazgo. No, la diócesis es el espacio presidido por el obispo y animado por los distintos, por los laicos, Cuida Consagrada, los diáconos, todos los órdenes, tratamos de hacer presente el reino de Dios. Pero no es mi parroquia, mi movimiento, mi congregación, mi no sé cuántos. Bueno, una de las lógicas que hemos intentado romper es las banderas. Es decir, no, vamos bajo la única bandera, que es la bandera de Jesús y del Evangelio. Y luego cada uno vive, no solo legítimamente, sino saludablemente, su propia espiritualidad, su propio camino, pero integrados en eso. Bueno, pues Cáritas es la hermana mayor, la que tiene, luego os lo va a contar, centrado en el empleo, pero luego la podéis preguntar a ella todo lo que queráis. Esa es una de las hermanas. Y luego hay otras hermanas, pues no, con menos fuerza, digamos, de personal, de recursos, etcétera, pero con tareas no menos importantes. Tenemos la Pastoral de las Migraciones. Ahora acabamos de sacar una pequeña guía sobre la incipiente Comisión de Pastoral Hispana. Queremos dar mucha importancia a la pastoral, en concreto con el mundo hispano, porque es el futuro de la Iglesia de Madrid. Es decir, yo lo veo en las confirmaciones, sobre todo en la zona sur de Madrid. Hay sitios donde no hay ningún español, ninguno. Y son todos hermanos latinoamericanos de primera o segunda generación, lo cual es fabuloso. Es decir, que el tema es, por eso, que la iglesia que se va configurando es una iglesia de mestizaje, como pasó en el otro lado del Atlántico, pues ahora pasa en este. Y encantadísimos de la vida, y tenemos que descubrir en ello una preciosa oportunidad a agradecer, a cuidar y a mimar. Por tanto, bueno, pues la pastoral de las migraciones trata pues de sensibilizar de todo esto. Irá pasando ahora por todas las vicarías y arciprestazgos, pues intentando animar, motivar con esta guía, que es una excusa para sensibilizar al respecto. Que a propósito, sí que os digo, si queréis seguir todos los temas de la vida diocesana relacionados con lo social, yo os animo a que vayáis a la página web de la Vicaría. Si en Google ponéis, que no me la sé porque es muy larga y muy complicada, pero si ponéis Vicaría Social Madrid o Pastoral Social Madrid, os sale enseguida en Google la página web. Ahí tenéis un cuadrito, ponme tu correo electrónico y os llegarán continuamente todas las noticias de todas las áreas de la Vicaría de lo Social, que además se están produciendo continuamente, y ayuda a ver la riqueza que hay en la diócesis de Madrid en todos los ámbitos, ¿no? Es Pastoral Social Madrid, entráis le ponéis eso, os sale Google, recuadrito, y hay además, para quien quiera, también WhatsApp, que son de envío de noticias. Bueno, ahí aparece toda la manera de estar al cabo de todo, y yo creo que es algo que conviene que hagáis, especialmente los diáconos, por vuestra vinculación con el Ministerio de la Acción Sociocaritativa, ¿no?
Migraciones. Otra área tiene que ver con las pastorales específicas. En concreto, pastoral gitana, que la tenemos muy flojita y muy debilitada, porque una de las cosas que hemos perdido al pueblo gitano, pero así, literalmente, en las últimas décadas, ha habido una hemorragia masiva que nos ha provocado que en este momento casi pueda decir que no hay ninguna familia católica en Madrid. Digo familia, es decir, que cuando conectas con personas católicas gitanas, que las hay, no muchas, pero las hay, pues igual el esposo es católico, pero la esposa es evangélica. O el esposo y la esposa son católicos, pero los niños ya son evangélicos, o al revés. Es decir, familias católicas gitanas en Madrid, prácticamente, digo, no quiero elevarlo a porque no vas a saber todo, pero otro día, hablando con el responsable de la pastoral gitana, decía, oye, y en esta zona de Carabanchel que hay una presencia masiva y que además hay unos curas muy implicados con este tema y tal, dice, sí, y se llevan muy bien con los pastores y con no sé qué, pero católicos, ninguno. Digo, ¡buf! Es una llamada de atención provocativa de a ver qué cosas no hemos hecho bien. Y probablemente nos ha faltado, por nuestra parte, cintura para incorporar las formas más expresivas, carismáticas de vivir la fe del pueblo gitano, y nosotros somos más el logos griego, la racionalidad, el tal, estamos en la misa así, y el pueblo gitano necesita pues dar palmas, bailar, expresar de otra manera, ¿no? Y entonces nos hemos... Eso junto con que también es verdad que la Iglesia evangélica pues ofrece también una religiosidad muy mágica y que cubre enseguida, y la nuestra es más comprometida. Y es decir, que eso también digo por decir las dos cosas, ¿no? Que se junta una forma de religiosidad más fácil y afectiva que implica y complica menos, y una forma que nos complica más. La nuestra es más complicada, nos compromete más. Ahora tiene el problema, como no somos perfectos nadie, de que quizá somos demasiado rígidos, demasiado doctrinales y muy poco existenciales, experimentales y tal. Pueblo gitano, nos hemos quedado sin él, así dicho provocativamente, ¿no? Pastoral Gitana pues trata de, pues ahora está preparando unas jornadas y tal, pues también hablando mucho de, mira, es la ocasión para propiciar el encuentro ecuménico con los pastores y con otras confesiones, porque solo nosotros no hacemos absolutamente nada, ¿no? Otra pastoral especial, sí. No, que si iba a decir algo que vamos ya muy justo. No te oigo. No, que si va a haber diálogo, que habría que acabar en vale. punto. Entrad en la... Perfecto. Entrad en la web y tenéis ahí, además de la pastoral gitana, la pastoral penitenciaria, justicia y paz, pastoral del trabajo, comisiones como la comisión de la trata, de atención a los menores en conflicto con las leyes, de ecología humana integral, comisión de comunión eclesial, capellanías en el centro de internamiento de extranjeros, en los centros penitenciarios, en los centros de menores con medidas judiciales, aeropuerto de Barajas, y luego estamos muy presentes también en ámbitos cívicos, pacto de convivencia, Academia Latinoamericana de Líderes, que vincula a líderes políticos católicos de todos los pelajes y de todo el espectro, la red Fratelli, que trata de formar líderes juveniles también con amplio espectro, digamos, político-social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero te hago caso y os escucho y decid lo que queráis. Venga, pues. Sobre el tema que hablaba de la integración, lo he entendido como de un equipo ahora, que ya no la cabeza ya no la lleva en dirección solo el párroco, sino que está integrada por laicos, el diácono. Eso es lo que queremos. Todavía eso es un deseo. Todavía tenemos una estructura en general bastante clerical. Eso es así. Lo notaréis, quiero decir, y pues porque una cosa es trabajar en equipo con un párroco y otra cosa es a veces estar cubriendo los huecos del párroco o estar haciendo bueno, pues eso lo vais a notar, y ahí los dos talantes. El talante de que dice, oye, pues el diácono es un colaborador y somos colaboradores y tenemos una tarea y una encomienda común desde distintos ministerios, y otros, pues que hay otra concepción de aquí mando yo y tú me cubres los huecos, me haces los sacramentos que yo no puedo o no quiero hacer,
y luego parece como pollo. Bueno, pues hay, pero el ideal hacia el que caminamos es ese. Entonces, en ese deber ser, ¿quién tomaría la decisión, por ejemplo, para la aprobación de una ayuda? ¿El equipo, la persona que atiende directamente al necesitado o siempre el párroco? No. Mira, por ejemplo, te hablo la unidad pastoral San Blas, que es una unidad pastoral donde tienen caja común todas las parroquias de la zona y donde pues ellos tienen diversificadas las tareas y entonces la consigna es quién es el que decide, el que está en la proximidad con el tema. Es decir, si yo estoy cerca de un problema, no voy a consultar a quien está lejos. Si yo estoy acogiendo a alguien y soy quien tiene los datos para valorar qué ayuda necesita, pues lo decido yo. Si necesito un respaldo más técnico, porque digo, oye, que se me escapan cosas y es un caso muy complejo y necesito que intervenga la trabajadora social del arciprestazgo, pues pido ayuda. Si además necesito, pues eso, haber algo de empleo, pues pido ayuda a empleo. Es decir, está organizado de manera que hay distintos niveles, distintas cáscaras que a veces no se saben, porque como somos tan autistas, tendemos en la Iglesia a ser tan autistas, tan autónomos y tan, pues que a veces hay muchas de las cosas que se quedan sin explotar. Es una de las paradojas, que hay recursos, con Cáritas en concreto, que se han puesto en marcha, que no tienen, por ejemplo, hubo que devolver a los, ¿cómo se llama lo de los toros? A los chiqueros, hubo que devolverlos, pues, ayudas que eran para que las ventanas de personas que estaban mayores pasando frío porque tal, pues se pudiesen cambiar y no se cambiaron. Pues porque nadie acudió a decir necesitamos poner unos sistemas térmicos que impidan la fuga de aire y no sé qué, no sé cuántos para que la persona esté más caliente. Pues no hubo, pues no llegó. Pues otra pregunta, ¿de qué forma se lleva la evangelización también a estas personas? Es decir, si habilitando una participación de los beneficiarios de Cáritas a X misa para que participen todos o hablándoles de Dios ahí in situ en el trabajo, ¿cómo lo hacen? Pues mira, depende, devuelva lo del Papa. Uno tiene que saber discernir cuándo toca una cosa, cuándo toca otra y en todo caso, por ejemplo, estoy pensando en la unidad de San Blas, ¿qué es lo que suelen hacer? Pues convocan a la gente para decir, oye, mira, vamos a tener, el otro día tuvieron chocolate con churros, donde caben todos, musulmanes, cristianos, católicos. Otro día, vamos a montar una coral, ¿quiénes quieren participar en la coral? ¿Quiénes se animan, porque tengan una fe más no sé qué, a ser catequistas? ¿Quiénes se animan? Yo creo que ahí está la referencia a la comunidad cristiana, que es algo que hay que traspasar. Es decir, que la acción sociocaritativa no es una acción de los especialistas que montan una especie de junta municipal del distrito de atención social. Esto es otra cosa, que es la comunidad cristiana. Y por ello, en la medida en que toda la comunidad cristiana, y los curas, y los diáconos, digo porque vuestro gremio a veces tampoco está muy presente en estos temas, vaya, digo por meterme no solo con los otros, que me meto con el mío, pero también con el vuestro. Y a veces el acento tan litúrgico y tan no sé cuánto, que es muy importante, el servicio de la mesa del altar se olvida del servicio de la mesa de los pobres. Es para lo que se surge, digo yo, vamos, hasta donde yo sé. Entonces digo para transmitiroslo a vosotros, que aquí cada uno aguante su vela, ¿no? Y la caridad, por supuesto, que no solamente es la acción sociocaritativa, es también la atención a los enfermos, la participación, y yo creo que hay un montón de canchas y de campos donde pues también tenéis vosotros que moveros y decir, oye, que yo no estoy solo aquí para ponerme la escola cruzada y la casulla de no sé cuántos y decir podéis ir en paz y no sé. Entonces, en ese sentido, depende de cada caso, pero yo creo que vamos caminando. El mensaje mío es esperanzador, ¿no? Porque yo veo, bueno, pues que sí, que muy despacito, pero sí vamos haciendo cambios y haciendo cambios juntos, ¿no? Porque es importante que lo hagamos juntos, ¿no? No a codazos, sino, aunque vayamos un poquito más despacio, pero juntos. Una pregunta muy rápida. Yo esto sí lo veo que decías de la comunicación y de que entremos ahí. Por un caso concreto, yo estoy en el Consejo de Pastoral de la Parroquia, pero también de la Vicaría Sexta. Entonces, en las aportaciones que hemos hecho al Sínodo de la fase continental, pues a mí yo hice una cosa sobre la doctrina social de la Iglesia y me parece que es Pedro que está allí. Pedro, sí. Y Pedro me dijo, dice, oye, ¿tú no conoces la escuela de pastoral itinerante? La escuela de pastoral itinerante, o sea, la escuela de la doctrina social y demás. Dije, pues no.
y me lo está mandando a partir de ahí, me manda los correos ya. Pero, Que tenemos en todas las vicarías escuela de formación social. Primera noticia, pues a ver, algo nos está fallando. A mí me sorprendía porque digo, no conocemos esto. O sea, yo porque tengo esa suerte de estar en el Consejo Pastoral de la Vicaría también, entonces allí estoy con la delegada de Cáritas de la Vicaría 6, con Pedro y con más gente, ¿no? Entonces te vas enterando un poco de cosas. Pero esa comunicación hacia las parroquias y demás, no sé si estáis considerando, pero quizá debiera ir también más en cascada, ¿no? Sí, quizá también esa cuestión de los párrocos, obviamente. Sí, es que el problema que tenemos en la Iglesia es el de toda organización grande, que son los distintos niveles, claro. Y como hay filtros no malintencionados, ¿eh? O sea, y que... la atención a lo más inmediato, el culto, no sé qué... Y entonces tú mandas información sobre no sé cuánto y como la vía de información es el párroco, pues el párroco recibe 50 cosas, cosa que también entiendo, y hace una selección. Y en función de las prioridades, sensibilidades, situación de la comunidad, criba. Por eso, ahora que tenemos las redes sociales, que tenemos internet, es tan importante porque los fieles laicos y vosotros, digamos, oye, pues tengo acceso directo, yo voy a ser diácono, que no sé qué, pues me enchufo a esto, porque me va a dar información de cosas que, comisión de trata, digo, de cosas que no imagino que se están dando, que hay un teléfono 24 horas al servicio de cualquier persona que esté siendo objeto de trata y que es de la Iglesia. O sea, que tenemos cosas en las que somos primera línea de trabajo. Sí, tú. Y te dejo, Begoña. No te preocupes. Vale. Venga. Yo soy voluntario de la parroquia de Cáritas y hay recursos que usted está hablando ahorita que se devolvió una X cantidad de dinero. Sí. Pero que no llegan a los voluntarios, es decir, van personas allí y nosotros no conocemos muchos recursos de que tiene la vicaría. Te van pidiendo algo y dicen, no, esto no lo hay porque no llega. ¿De qué forma se puede llegar a estos voluntarios que conozcan estos recursos que se les puedan dar a los necesitados? Porque muchos no los conocen. A lo mejor se queda a nivel de la vicaría pues y no baja. Ahí estamos en los distintos niveles de la estructura y la dificultad de comunicación. Y que no tengáis ningún problema en escalar niveles. Pero si uno no conoce los recursos, en la base, ¿cómo lo va a solicitar? Sí, pero si por ejemplo te encuentras con una situación que no conoces, pues pregúntaselo a la PRA. Quiero decir, claro. Es decir, que es que hay que ir escalando. Porque, y la PRA, si tampoco sabe cómo, pues tiene que ir subiendo porque luego hay recursos muy altamente especializados en la diócesis. Por ejemplo, la gente no sabe que tenemos un centro de tratamiento de las adicciones. Para tratar adicciones no solamente de tipo comportamental, de sustancias, sino comportamentales. Sí, eso no se sabe. Esos tipos de recursos sí nos los han hecho saber, pero le digo, algunos más específicos, de ayudas más específicas, es la que uno no tiene. Sí, lo mismo que se diga de que estamos flexibilizando todos los criterios porque el centro es la persona y por tanto no hay, en principio, hay que seguir ciertos procedimientos porque si no esto sería el desmadre, pero que no hay ningún límite, absoluto en las ayudas. Es decir, que una persona dice, pues la ayudo 3 veces, la cuarta puedo, pues claro que sí. Que en lugar de 300 euros necesita 1000, se los doy, pues mientras tengamos, claro que sí. Que esa es la filosofía. El centro es la persona, punto 1 que he dicho, la persona y sus necesidades. Y luego, la medida que tengamos recursos, pero mientras los haya, se responde. Cuando no los haya, pues tendremos que convocarnos y hacer más comunión de bienes. Venga, perdón, sí, pregunta que no quiero yo. No te preocupes, porque hay muchos temas que están muy relacionados, sí. ¿No? Esto que dices de la comunicación. Sí. Muchas gracias, muy interesante todo lo que ha dicho, Jusito, pero el tema de la identidad nuestra, cristiana, creo que es vital, ¿no? Por supuesto que sí, no nos debemos esconder, pero no es fácil. No es fácil cuando un proyecto, ¿no? Surge con esa identidad cristiana, ¿no? Hay veces que la administración estamos maquinando. Creo que cuando yo voy a la Comunidad de Madrid, ya está aquí este que viene. Bueno, pues mira, tenemos que hacernos respetar. Mi experiencia es muy otra. Yo me he movido toda la vida en espacios, digamos, bastante seculares. Y tengo que decir, mira, el otro día, el encuentro con la secretaria de Estado de Migraciones, iba en nombre de la Mesa por la Hospitalidad. Bueno, pues
por el tema de la descoordinación tan atroz que hay entre Ayuntamiento de Madrid, Comunidad y Secretaría de Estado. Pues yo percibí que no solamente no nos desprecian, sino que de alguna manera nos temen. Es decir, pero es que eso es bueno. Quiero decir, nos temen en la medida en que nosotros no nos casamos con nadie. Y por tanto, digo que en algunos ámbitos, me ha pasado en el tema con menores, algunas congregaciones que no llegaban ayudas de la comunidad o que pagaban conciertos y subvenciones con 2 años de retraso. Digo, contra, que tenemos que ser más reivindicativos. Es que si no, por no quedar mal con unos, con otros o mal otros, nos replegamos y entonces, esto es como los perros, si perciben que tienes miedo, pues entonces manchas Castilla. Ahora tú di, que te monto una sentada delante de la consejería, o delante del ayuntamiento, o delante del ministerio. Ya veremos. Sí, pero es una realidad. Cuando uno va a la administración desde un carisma cristiano, pues hay una realidad de la primera impresión es cierto rechazo. Entonces ahí yo os pido ayuda a que también nosotros tenemos que estar muy unidos. Claro. Tenemos que estar muy unidos, ir todos a una, sin bandera, sin logos y sin nada, porque si no es el principio del fin, porque estamos tan perseguidos, es una realidad, o sea, es una realidad social. Entonces tenemos que ir a una, y estoy totalmente de acuerdo, sin bandera y sin logos, totalmente de acuerdo. Y es la iglesia que se pone del lado de los excluidos, de los parados, de los oprimidos, de los que no tienen vivienda. Es la única manera. Y eso nos permite dialogar con el resto de realidades que son de otros pelajes y con una presencia que no renuncia a nuestra identidad y donde, oye, pues que nos hacemos respetar y decir, mira, como no resuelvas esto, pues te meto a una queja del defensor del pueblo o te meto no sé cuántos, o hace unos años pusimos una denuncia al ayuntamiento por las familias que estaban aquí, con niños menores en la calle a 5 bajo cero, durmiendo en la calle, y no había respuesta. Y tú, mira, esto no puede ser. Que haya niños en Madrid durmiendo en la calle a 5 bajo cero, aquí al lado, esto no se puede consentir. Y bueno, como no respondían, no respondéis, fiscalía. Al día siguiente estaba resuelto. Bueno, pues ¿eso qué hace? ¿Hemos perdido identidad? Ninguna, ninguna. La siguiente vez que hay algo, vayas y se pintan la ropa. Digo, y además me da igual por la derecha que por la izquierda. O sea, esto no va de política, luego cada uno se coloca como quiera, y suele hacerlo así, ¿no? Diciendo, pues voto al que menos mal me sienta, porque no, desgraciadamente no está el panorama para muchos cohetes artificiales, pero así, y perdona, y última... Sí. Lo que te decía, José, que bueno, la intervención ha sido muy buena en cuanto a todos los aspectos que han tratado. Y hablabas de la integración esta precisamente de la que viene de Latinoamérica. Yo soy el primero, o sea, yo soy descendiente de